Sean bienvenidos a este servicio de domingo por la tarde. Vamos a iniciar este servicio cantando el himno número 382, Al Señor seamos fieles. Amén, amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, pues en esta tarde queremos invitarle a ponerse en pie, los que están aquí reunidos, los que estamos aquí reunidos, les animo, les invito a ponerse en pie y vamos a estar orando, hermanos, y ahí en casa también les invitamos a acompañarnos en la oración, ¿verdad? Y vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos en esta tarde, Señor. Algunos hermanos podemos estar aquí reunidos, Padre, entonando estos himnos. Y, Padre, algunos otros de nuestros hermanos pues están en casa reuniéndose con nosotros y nos da gozo, Señor, saber que ellos también se pueden reunir con la iglesia en este día, primer día de la semana, y juntos, Señor, poder alabarte, honrarte, glorificarte, Señor. Primeramente por medio de estos himnos, como entonábamos este canto, Señor, de esa petición de poder ser fieles a ti, Señor. Pues tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles
a ti y honrar y glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas también. Y esta tarde, Señor, pues queremos pedir que tú bendiga este servicio. Queremos, Señor, ser bendecidos cada uno de nosotros a través de este tiempo que tenemos especial para reunirnos la iglesia. Y, Señor, pues que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y especialmente, Señor, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador esta tarde, puedan escuchar el mensaje y puedan entender, Señor, la necesidad de poner su fe en Cristo. Esa es nuestra petición. Pedimos, Señor, que tú bendigas cada uno de mis hermanos aquí reunidos en el templo, los que están ahí en sus casas, bendíceles, guárdales. Y, Señor, pues ponemos en tus manos este servicio. Pedimos también por aquellas personas que estarán visitando nuestra iglesia a través de la transmisión o quizás, Señor, viniendo a estar con nosotros en este servicio, como esta mañana que tuvimos una visitante, Señor. Pues rogamos que tú bendigas a cada una de estas personas. Y, Señor, pues en tus manos dejamos este tiempo. Te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues Dios les bendiga, hermano. Qué bueno poder estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno que usted puede estar aquí, ¿verdad? Hay algunos hermanos que quisieran estar con nosotros, pero por causa de este tiempo, ¿verdad?, de contingencia, bueno, no podemos reunirnos todos juntos aquí en el templo, pero qué bueno que usted puede estar aquí. Y también, pues qué bueno que usted puede estar ahí en casa, ¿verdad?, reuniéndose con la iglesia. Y una vez más le recordamos, hermanos, reúna a la familia. Usted que está ahí en casa, reúna a la familia. No solamente estén viendo la transmisión a los papás, o la esposa, el esposo. Reúnanse todos. Es tiempo de estar reunidos con la iglesia. Y los niños también necesitan reunirse en esta tarde con la iglesia. Y vuelvo a decir, hermanos, quizá los niños no aguantan todo el tiempo, pero busque la manera de que puedan permanecer lo más que se pueda allí. Y bueno, hermanos, a poder participar de este servicio, le animamos ahí en casa también a estar cantando, cantar al Señor, alabar a nuestro Dios, y hágalo con fuerza, que lo escuchen sus vecinos, ¿verdad? Y también participando de todo el servicio, estar atento a todo el servicio. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar. Vamos a pedir al hermano Javier que pase para seguir con el programa. Vamos a continuar con el servicio. Se va a cantar el himno número 334, Un hombre nuevo en la gloria. Amén, amén. Dígame. Nuevo en la gloria.
Bien, hermanos, pues tenemos el tiempo para agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, hermanos, ¿verdad? Entonces agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida. Estamos contentos poder verles, a los que pueden reunirse con nosotros en esta tarde. Y a ustedes, hermanos, que no les podemos ver físicamente, pero sabemos que están allí reunidos con nosotros, también queremos decirle bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, hermano, hemos estado orando por cada uno de ustedes, por la iglesia, recordándoles en oración cada día a todos ustedes, tratando de recordarles en alguna ocasión por nombre a cada uno, aún a los bebés, y en otras ocasiones pues por familias, ¿verdad? Y por grupos. Entonces, pero sepa, hermano, que estamos orando. Entonces hoy me da gusto poder ver a algunos aquí y algunos otros pues saber que están ahí reunidos con nosotros a través de la transmisión. Y también pues estamos contentos porque hemos podido esta semana hablar con algunos también, llamarles por teléfono, saber que están bien. Y bueno, esta semana trataremos de encontrar a los demás por medio de llamada y hacerles saber que estamos orando por ustedes y que animarles a seguir orando y a seguir las transmisiones, ¿verdad? Porque ese es uno de nuestros propósitos también, la llamada, animarles a seguir viendo las transmisiones y seguir en las actividades, en las limitaciones que tenemos. Pero bueno, hermanos, pues Dios es bueno, amén, hermanos. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios está en control de todo, y pronto va a pasar esto y estaremos reuniéndonos una vez más aquí como iglesia y haciendo las actividades que ahorita están un poco limitadas. Pero damos gracias a Dios por esa tarde. Bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos. Si hay alguien visitándonos en este momento, nuestra transmisión, sabemos que hay algunos que han estado visitando nuestra iglesia a través de la transmisión. Entonces, en verdad, tomamos en cuenta y en serio lo que usted hace, y queremos hacerle saber que estamos contentos, agradecidos con el Señor, y que estamos para servirles, que Dios le pueda ayudar y que nosotros podamos ser de bendición a través de estos servicios. Y háganos saber a través de sus comentarios si en algo podemos ser de bendición, y podemos contactarle también. Y lo que más nos interesa es saber si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya es hijo de Dios, si usted tiene la seguridad de la vida eterna. Si no, queremos ayudarle a que usted sepa cómo tener esa seguridad. Y si usted también ya tiene a Cristo en su corazón, pero no tiene un lugar donde congregarse, queremos animarle a que nos contacte y nosotros podemos ayudarle. Si nosotros podemos ser de bendición como iglesia local en este lugar, pues le invitamos a asistir, a venir a nuestra iglesia, a nuestro templo, ¿verdad? Ya que pase este tiempo de contingencia. Y si usted no puede venir hasta aquí con nosotros, pues nosotros podemos contactarle en un lugar cerca de su hogar. Pero queremos decirle que en verdad nos gozamos que visite nuestra iglesia. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a continuar, vamos a cantar al Señor, hermano. Ahorita hace calor, ¿verdad? Está el calor un poquito fuerte, pero vamos a cantar con ánimo, hermanos, con gozo, con convicción, para el Señor, que pueda el Señor ser alabado de una manera en la cual se escuche, ¿verdad? Aquí, y que venga la patrulla y nos venga a sacar. No es cierto. Vamos a cantar, hermano, con gozo, con convicción y con fuerza, hermanos. Vamos a seguir adelante. Adelante. Vamos a entonar el siguiente himno, y para este himno le voy a pedir que se ponga de pie, por los que pueden ponerse de pie. Himno número 102, grande es tu fidelidad. Misericordia
Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Pues bien, hermanos, qué bueno poder estar aquí una vez más en esta tarde. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor poder participar de este servicio, hermanos. Vamos, hermanos, allí a la palabra de Dios, a tener una lectura de la palabra de Dios, hermanos. Y esta mañana predicábamos acerca de la clave hermanos, para permanecer firmes cuando una tempestad golpea nuestra vida, hablando acerca de las situaciones, problemas en nuestras vidas de diferente índole. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que la clave es la palabra de Dios. Entonces, eso predicábamos en la mañana y leíamos de ese pasaje. Y una vez más, hermanos, vamos a ese pasaje de Mateo capítulo 7. Y vamos a darle lectura una vez más, hermanos. Ya en la mañana le dimos lectura. Ya en la mañana estuvimos predicando de este pasaje. Y esta tarde vamos a continuar, ¿verdad? Con el mensaje. Pero vamos a darle lectura, hermanos, una vez más. A este pasaje. Les voy a invitar a que leamos, hermanos, de una manera unánime, ¿verdad? Allí, usted en casa, abra su Biblia y también la familia, júntense a cada quien en su Biblia leyendo este pasaje. Nosotros los que estamos aquí también vamos a tratar de ir en unidad, ¿verdad? Teniendo paciencia. Quizá algunos leen un poquito más despacio, algunos otros leen un poquito más rápido y bueno, acoplándonos, hermanos, por favor. Vamos a leer todos juntos una vez más Mateo 7, 24 al 29. Vamos a leerlo todos juntos, dice así, hermanos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que se edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, hermanos. Bueno, de este pasaje seguiremos predicando en esta tarde, hermanos. Pero antes, hermano, pues tenemos canto especial, ¿verdad? Tenemos un canto especial y después ya tendremos el tiempo también de las ofrendas, también para reconocer a los que cumplieron años. Entonces, si alguien cumplió años en esta semana y no lo tenemos presente nosotros, háganoslo saber ahí a través de los mensajes. Usted que está en casa, si alguien cumplió años y ahorita no lo tenemos presente nosotros, usted mándenos allí el comentario. Aún usted que está visitando nuestra iglesia a través de la transmisión, si usted cumple años, háganoslo saber. Y nosotros queremos cantar esta tarde feliz cumpleaños en honor a usted, ¿verdad? A su vida, la vida que Dios le ha dado. Y bueno, también pues queremos animarles, hermanos, antes de que pase los hermanos para entonar el himno, queremos animarles a que usted pueda invitar a su familia, ¿verdad? A seguir estas transmisiones de los servicios. A lo mejor su familia no viene aquí al templo, pero a su casa usted lo puede invitar para que estén escuchando esta transmisión. O también quizá algunos de ellos, si usted les pasa, ¿verdad?, la invitación para que siga la transmisión, ellos pueden buscarlo allí en casa. La transmisión, es sabido de algunos hermanos. De hecho, esta semana que estuve platicando con algunos hermanos, me compartieron que a familiares les han invitado y les han compartido, ¿verdad?, para que puedan ellos seguirnos en la transmisión. Y ellos mismos, los hermanos, se han asegurado de que sí han estado siguiendo la transmisión en alguna ocasión por lo menos.
Entonces, eso me da gusto porque podemos llegar a otras familias y ellos pueden escuchar la palabra de Dios. Ellos pueden tener la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en sus vidas y puedan conocer a Cristo como su Salvador. Entonces, hermanos, pues tenemos limitaciones en estos tiempos, sí, pero aún se abren otras puertas, otras oportunidades para que nosotros podamos llegar a otros lugares con la palabra de Dios, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues yo doy gracias a Dios también por a aquellos que han estado siguiendo nuestras transmisiones, ¿verdad? Y aún han querido participar en ofrenda, ¿verdad? Dando ofrenda. Y bueno, damos gracias a Dios por ello y esperamos que podamos seguir siendo de bendición a sus vidas. Dios les bendiga y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Vamos a tener el tiempo del canto especial.
Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por este canto, ¿verdad? Nos recuerda la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo por amor, dice, hermanos, este canto. Gracias a Dios por ello. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos, en esta tarde. Los que están aquí reunidos, ¿alguien necesita sobre? ¿Alguien necesita sobre? ¿No? Ok. Los que están ahí en casa, pues aparte su ofrenda, consiga su sobre, ¿verdad? Y haga llegar su ofrenda a la tesorería y le animamos a ser fiel al Señor, ¿verdad? Con sus ofrendas, diezmos, ofrendas, promesa de fe para la obra misionera, ofrenda para estudiantes y bueno, le animamos a poder estar ahí aportando su ofrenda de las diferentes maneras en que pues ahí hemos dado opciones y pues también gracias a aquellos que han estado pues ofrendando también, que aunque no han sido parte de nuestra iglesia, pero ahora en este tiempo pero han dispuesto su corazón para poder ofrendar y pues Dios les bendiga y le animamos si usted quiere ser parte de esta bendición, bueno, siga ofrendando también, ¿verdad? Entonces Dios le bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a dar al Señor en esta tarde. Y recuerde, hermanos, que damos a Dios primeramente, hermanos, porque Él es digno. Amén, hermanos. Él es digno de que nosotros podamos dar a Él. Pero también, hermanos, porque Él es fiel, Él ha provisto, Él nos sostiene cada día. Entonces podemos dar al Señor y cuando damos, hermanos, pues damos con ese entendimiento, hermanos, ¿verdad? De que Él es fiel. Y bueno, también queremos recordar, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dice 2 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad. Dice este versículo, dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, damos al Señor, hermanos, con ese contentamiento, porque entendemos, hermanos, que Él es digno y que Él ha sido fiel en nuestras vidas. Vamos a dar entonces, hermanos, a nuestras ofrendas, pero antes vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde por las ofrendas. Padre, una vez más te agradecemos en esta tarde por las bendiciones que tú nos das en nuestra vida, Señor. Y ahora, Padre, pues nos gozamos, nos alegramos, Señor, en la oportunidad que tú nos das de poder participar en este tiempo de adoración. Queremos, Señor, dar a tu obra, Señor, entendiendo, Padre, que pues todo es tuyo. Tu palabra dice, el rey David menciona y dijo, Señor, que era una bendición poder participar porque pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Y pues también, Señor, pues tu palabra nos anima y nos recuerda que nosotros podemos presentarnos no con las manos vacías, sino con la bendición con la cual tú nos has bendecido, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, de parte nuestra. Y, Señor, tú conoces los corazones, las vidas, y ayúdanos, Padre, poder dar con gozo, con entendimiento, con convicción, Padre, reconociendo tu grandeza y agradecidos, Señor, por tu fidelidad. Bendiga al dador alegre, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, los que podemos dar en este momento. Aquellos hermanos que en sus hogares también están apartando su ofrenda y la están haciendo llegar, Padre, a la tesorería de la iglesia. Bendígales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
Bien, pues vamos a reconocer a los que cumplieron años, hermanos, en esta semana. Y precisamente el día de hoy el hermano Juan Andrade, él está cumpliendo años. Gracias a Dios por un año más que Dios le ha dado a la vida de nuestro hermano Juan Andrade. Él siempre ha sido una bendición, un apoyo para la iglesia, ¿verdad? Más cuando se trata de preparar los banquetes, ¿verdad? De los eventos que tenemos. Y siempre pues apoyando como varón de la iglesia, apoyando a su pastor y apoyando a la iglesia. Entonces damos gracias a Dios por la vida del hermano Juan Andrade. Dios le bendiga, hermano Juan, ahí en casa. Esperamos que se encuentre bien, que Dios le esté fortaleciendo, ayudando en su vida espiritual, seguir adelante, creciendo en la gracia de nuestro Dios. Y pues le felicitamos, hermano Juan. Dios le bendiga, Dios le guarde y reciba una felicitación de parte de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, hermanos, si ustedes también tienen oportunidad de hacerle llegar su felicitación, hágaselo saber a nuestro hermano. No sé si hay alguien más, hermanos, en esta semana que ha cumplido años. Queremos reconocer, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por esa bendición de los que están aquí. O quizá usted de los que están aquí sabe de alguien que no está aquí, pero que ha cumplido años esta semana. O no sé si alguien por ahí nos está enviando algún recordatorio que alguien cumplió años. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Habrá alguien más aparte del hermano Juan Andrade? ¿No? Ok, bueno, entonces nada más el hermano Juan cumplió años en esta semana. Vamos a cantar feliz cumpleaños a nuestro hermano Juan Andrade, hermanos. Feliz cumpleaños. Cantamos, hermanos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente le quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. 1, 2, 3. Felicidades. Dios le bendiga, hermano Juan. Dios le guarde. Dios le siga ayudando y usando en su vida. Bien, hermanos, pues vamos a seguir adelante, hermanos, ahora con la predicación de la palabra de Dios. No sé si hay algún otro anuncio, hermanos, ahí que se nos esté pasando por ahí, ¿no? Okay, nada más, hermanos, sigan orando por los hermanos enfermos. Sigan orando, hermanos, que Dios nos permita pronto pasar esta contingencia en la que nos encontramos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios ha tenido control de todo. Y si bien, hermanos, estamos en situaciones donde las noticias pues a veces nos abruman en este sentido, ¿verdad? De la situación que vivimos. Algunos, de repente, hermanos, no consideran que es algo real lo que está pasando, y que a lo mejor las medidas que estamos tomando pues están fuera de lo que se debería hacer. Pero, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de pues tener autoridades. Dios las ha puesto, dice la Biblia, autoridades que pues están, ese es su trabajo, de estar viendo cómo va progresando este asunto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos y obedecer. De hecho, ahora han dado algunas otras indicaciones para estos días. Yo le animo, hermano, usted, hagamos caso, cuídense. Si en alguna manera pensamos que está exagerado, quizá las medidas, no importa, como quieran, necesitamos cuidarnos y estar atentos. Y bueno, hermano, hemos visto, la verdad, quizá, hermanos, por ahí se nos ha dicho en las autoridades que no hemos llegado a una situación más grave,
Y es por eso que algunos piensan que no es tan grave lo que está pasando, y ellos dicen, bueno, es porque hemos tenido medidas. Y la verdad que sí, es parte, pero la verdad es que Dios tiene control, hermanos, y demos gracias a Dios, que Dios no ha permitido que esto sea más grande de lo que pudiera ser, de lo que ha llegado en otros lugares. Y pues gracias a Dios por nuestras autoridades, hermanos, que han hecho pues las medidas necesarias. Entonces hagamos caso, hermanos, hagamos caso. Y bueno, al final de la jornada, de la situación, hermano, ya daremos nuestras impresiones, ¿verdad? De lo que pensamos, de lo que creemos, si fue muy exagerado, no fue exagerado. Pero mientras, hermano, nosotros debemos tomar medidas y hagamos caso. Y llegará el momento, hermano, donde nosotros nos podemos reunir otra vez juntos, todos aquí en el templo, y aún otros más que podemos alcanzar a través de este tiempo para Cristo, y poder seguir adelante, hermanos. Entonces, siga adelante. Ore, hermano, para que Dios nos permita pronto pasar esto. Ore por nuestros jóvenes estudiantes. Ya tienen aproximadamente 2 semanas solamente de clases para terminar sus clases y luego hacer planes para viajar para acá, hermano. Entonces estamos por allí haciendo planes que quizá vamos a ir por ellos hasta allá, ¿verdad? Nosotros en la camioneta, ir por ellos hasta allá, llevar a los más rebeldes de aquí, dejarlos en el camino y que el coronavirus se los... No, no es cierto, ¿no? Pero vamos a ir para allá, si Dios permite, hermanos. Queremos hacer plan para ver si podemos ir por ellos. Si no, bueno, ver la manera en que ellos puedan viajar para acá, quizá en el avión, está bien, pero que Dios nos dirija. Esa es nuestra oración. Y entonces, ore, hermano, ore por ellos para que pronto, pues todos estos días de estas 2 semanas tienen clases y exámenes. Entonces, que Dios les dé gracia para terminar bien, y su trabajo, su servicio, su testimonio también. Ore por ellos. También, hermanos, siga orando por cada familia de nuestra iglesia, especialmente los más grandes, hermanos ya de edad grande. Ore por ellos, que Dios les guarde, les cuide, les proteja. Los hermanos enfermos de la iglesia, siga orando por ellos. También, hermanos, recuerde las peticiones de los jueves. Si usted no recuerda o no anota las peticiones, por lo menos en su oración dígale al Señor: Señor, las peticiones que se mencionaron el día jueves, los hermanos que compartieron su petición, y siga orando, hermano, por esas peticiones. Entonces, nosotros oramos por ustedes. Y algo que mencioné el jueves, quisiera mencionarlo ahorita también. No se crea, hermano, usted no crea de las mentiras que surgen en este tiempo, ¿verdad? De que a veces, yo sé que es complicado, hermanos, a veces el tener a los niños, tratar de que ellos se mantengan dentro de la casa y mantener el orden en ellos. Es complicado, pero tampoco se deje engañar por ese pensamiento y filosofía de que no se puede tener a los niños en casa, que es una dificultad muy grande, que qué vamos a hacer con los niños. Y de la misma manera, esa filosofía, hermano, de que aún ha pasado en otros países, y aún aquí están diciendo, ¿verdad?, de que matrimonios no pueden estar conviviendo juntos, que hay estadísticas que en este tiempo ha habido más gente que se quiere divorciar. Eso es mentira del diablo, hermano. Sí, eso pasa en los lugares y en los hogares donde Cristo no está allí, donde la palabra de Dios no está allí. Pero, hermano, usted es hijo de Dios, usted tiene la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver también. Entonces, no se deje influenciar por esas mentiras. Sobre todo tenemos la palabra de Dios. Entonces, le animo y a que usted esté atento a estas situaciones, pero siempre agarrado de la mano de Dios. Y si en alguna manera podemos ser de ayuda, háganoslo saber, alguna petición, ahí estamos para servirles. Y vuelvo a decir, igual, hermanos adultos mayores, si necesitan que podamos hacer algo por ustedes necesitan hacer un pago o algo, que no puede salir de casa, o ir a traer algo de la tienda y usted no puede salir de casa, háblenos, háganoslo saber, y vamos a ver si podemos a servirle en ese momento.
vamos a hacer todo lo posible por estar a sus órdenes. Entonces, háganoslo saber, hermanos, por favor. Bueno, hermanos, dice aquí, ok, sí, mañana comenzamos, hermanos, con las actividades. Mañana comenzamos con las actividades de la escuela, ¿verdad? La escuela cristiana de una manera virtual. Así hemos estado trabajando las últimas semanas. Cuando comenzó esta contingencia, bueno, se estuvo trabajando los maestros junto con los padres, las familias, se empezó a trabajar teniendo las clases, las actividades por medio de estas herramientas, ¿verdad? De una manera virtual. Entonces vamos a seguir con ese trabajo, hermanos, hasta que podamos terminar el ciclo escolar. Entonces, o que nos puedan ya decir que podemos regresar ya aquí y podamos reunirnos todos en lo que es en las instalaciones de aquí del templo, que es donde tenemos la escuela cristiana. Entonces, hermanos, pero mañana comenzamos. Mañana se comienza el trabajo una vez más, las actividades de la escuela. La academia también han estado trabajando así. Sí, ok, pues la academia igual, siguen trabajando de la misma manera, de una manera virtual, y entonces les animamos a seguir adelante y seguir orando por estos ministerios, Ministerio de Educación y el Ministerio de Música. Ok, hermanos, vamos ahí a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hermanos, y vamos ahí a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, y bueno, ya le dimos lectura esta mañana, le dimos lectura ahorita también, predicamos ya algunos puntos de este pasaje. El tema, hermanos, que estamos tratando en este día, el mensaje, le hemos puesto la clave para permanecer firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida, es la palabra de Dios. La clave para permanecer firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida es la palabra de Dios. Ese es el tema que estamos pues viendo en este día, hermanos. Y en la mañana, en nuestra predicación, pues hacíamos énfasis, hermano, que en primer lugar la palabra de Dios nos dice, y este pasaje, hermano, nos deja ver que hay diferentes maneras en que una vida es golpeada cuando viene una tempestad. Hay diferentes maneras en la cual una vida es golpeada en la tempestad. Y hablamos, hermanos, acerca de problemas físicos, problemas personales, problemas emocionales, problemas económicos, problemas espirituales y aún problemas, hermanos, en el ministerio, ministeriales. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él menciona que a través de su vida cristiana y su ministerio, él enfrentó diferentes circunstancias, diferentes situaciones, hermanos. Vimos también, hermanos, que estas diferentes maneras en que una tempestad golpea una vida es provocada, hermano, en algunas ocasiones por uno mismo, en algunas otras ocasiones por alguien más, sin nosotros tener la responsabilidad, y en algunas otras ocasiones el diablo. Pero aún en todas estas maneras en que una vida es golpeada por una tempestad, hermano, la palabra de Dios nos dice que Dios lo permite para que nos demos cuenta que Él gobierna y que su palabra es la clave para permanecer firmes. Segundo lugar, hermano, vimos que el problema no es el expositor de la palabra de Dios, sino el receptor de la palabra de Dios. Algunos veíamos, hermano, que pensarían y dirían, si mi pastor fuera el pastor fulano, yo estaría bien animado, yo estaría involucrado, yo sería un buen cristiano. Si mi pastor predicara como el pastor fulano, mi matrimonio sería una bendición, mi familia estaría bien. Si mi pastor hiciera lo que el pastor fulano hace, mis hijos no se hubieran ido al mundo. Pero no, hermanos, el problema no es el expositor, el problema es el receptor. Vimos también esta mañana, hermanos, que la influencia que produce la palabra de Dios en el receptor se ve en sus decisiones. Dice la Biblia que uno fue prudente y sabio.
produjo en esta persona la palabra de Dios, hermano, prudencia y sabiduría. Y vimos que prudencia es capacidad de poner freno a tu carne, a tus emociones y a tus sentimientos. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento que tenemos de la misma. Insensatez, hermano, y necedad es lo que produce en alguien que rechaza la palabra de Dios, que no hace caso, que no atiende al mensaje de la palabra de Dios. Y vimos, hermano, que insensatez y necedad es actuar conforme a tus emociones y sentimientos. Vimos también, hermanos, que el resultado que produce la palabra de Dios en el receptor se ve en su firmeza. Dice la Biblia, hermanos, que aquel que hizo caso a la palabra de Dios, al mensaje, su casa no cayó, su vida no cayó. Pero vemos, hermano, que aquel que desechó la palabra de Dios, fue grande su ruina. Ahora, hermanos, seguimos con el mensaje, hermanos, continuamos con este mensaje. Y ahora quisiera que enfocáramos en el último punto del mensaje. Pero este último punto del mensaje, hermanos, pues nos va a llevar todo este tiempo del mensaje, ¿verdad? Disculpe ahí la repetición, pero sí, hermanos, aunque ya es el último punto de esta predicación, pero es un punto extenso que tengo. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, ahora, si la clave para permanecer firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida es la palabra de Dios. En primer lugar, hermano, vamos a ver qué debemos hacer con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hermano, vamos a ver por qué necesitamos oír, hacer, leer y entender la palabra de Dios. Bueno, vamos al primer inciso de este quinto punto, hermanos. Si la clave para permanecer firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida es la palabra de Dios, entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Vamos allá al libro de Nehemías, hermanos. El libro de Nehemías. Y allí, hermano, vemos el ejemplo de toda una nación que entendió, hermanos, qué debía hacer en ese momento con la palabra de Dios. Cuando ellos están siendo, hermanos, atacados. Cuando ellos están tomando decisiones para reactivar o restablecer algo que ha sido destruido en el pasado. ¿Qué tienen que hacer ahora, hermanos, con la palabra de Dios? Y mire, hermano, Nehemías capítulo 8 nos da este ejemplo. Nehemías capítulo 8, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es la clave para permanecer firme. Dice aquí, hermanos, versículo 1. Bueno, vamos a leer la última parte del versículo 73 del capítulo 7. Y la última parte dice: viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de ¿qué, hermanos? De la ley. Era la ley de Moisés, era la palabra de Dios hasta ese tiempo. Dice que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y luego dice, hermanos, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué, hermanos? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo,
porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, del Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué, hermanos? Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender, fíjense, hermano, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba. ¿Qué dice, hermanos? Oyendo las palabras de la ley. Oh, hermanos, mire qué tremendo. Si solamente con esta lectura, hermanos, nosotros nos vamos a casa, nosotros podemos, hermanos, a saber, hermanos, lo que se requiere hacer con la palabra de Dios. Mire todo, hermanos, lo que menciona que hacían. Se leyó, estaban atentos, hacían algunos entender la palabra de Dios, algunos líderes. Lloraban, hermanos, al escuchar la palabra de Dios, lo que el libro de la ley de Moisés decía. Algunos, hermanos, gritaban amén, amén, porque eran verdades, hermanos, bíblicas, verdades de Dios. Y, hermano, estaban atentos. Y luego dice la Biblia, hermano, desde la mañana, desde temprano hasta el mediodía, leyendo la palabra de Dios, atendiendo a la palabra de Dios. Hermano, si usted sigue leyendo la escritura, nos dice que ellos tomaron decisiones. Cuando terminaron de leer la Biblia, cuando se les hizo entender el mensaje, hermanos, o la lectura, ellos tomaron decisiones. Ellos fueron transformados en sus vidas. Oh, hermanos, si tan solamente con esto nosotros nos vamos a casa, yo creo que esto sería algo, hermano, que nos debería hacer doblar nuestra rodilla, humillar nuestro corazón delante de Dios, hermano, y pedirle, Señor, perdón, porque no hemos hecho esto, hermanos, con la palabra de Dios. Si somos sinceros, hermanos, a veces pasan días, pasan semanas quizá, pasa tiempo, hermanos, donde nosotros no atendemos. Venimos a la casa de Dios y no estamos atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Pero mire qué tremenda bendición, hermano, cuando el pueblo, hermano, está atento al mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces si la palabra de Dios es la clave para permanecer firme? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos, con la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 1. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice el versículo 22. Voy a leer el versículo 19, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace. Mírese, hermano, la diferencia. Dice la Escritura, hermano, que nosotros debemos ir a la Biblia y estar dispuestos a recibir con mansedumbre, quitar, hermano, de nuestra vida lo que nos estorba. Y como Esdras, que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y dejar que la palabra, hermano, penetre en nuestros corazones. Y luego, hermano, dice, no solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra. Estar mirando atentamente a la palabra de Dios para hacer lo que Él nos enseña. Si la palabra de Dios, hermano, si la Biblia, la palabra de Dios es la clave para permanecer firme, hermano, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y ya vimos Nehemías, vimos a Santiago lo que nos dice. Pero ahora volviendo, hermanos, volviendo a nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace saber lo mismo, hermanos. En una manera resumida, hermanos, en una manera resumida, el Señor Jesucristo nos hace ver, hermanos, qué debemos de hacer con la palabra de Dios. Y luego, hermano, en un contexto de lo que el Señor Jesucristo habla, de Él mismo habla, de la Biblia, de la palabra de Dios, de su palabra, nos ayuda a entender un poquito más. Aquí solamente en una manera resumida nos dice dos cosas, hermanos. Nos anima a hacer dos cosas con la palabra de Dios, pero en un contexto un poco más amplio, hermanos. En otros pasajes de la Biblia, el Señor Jesucristo nos habla de otras dos cosas que yo quisiera compartir con usted en esta tarde. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? En primer lugar, hermano, dice el Señor Jesucristo, versículo 26, pero cualquiera que me, ¿qué, hermanos? ¿Que me, qué, hermanos? Oye estas palabras. Y luego dice, hermanos, y las hace. Lo primero, hermano, que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de hacer con la palabra de Dios, cuando Él nos ha hablado en su palabra, Él dice, lo primero que tienes que hacer es oír. Oye la palabra de Dios. Porque quizá, hermano, usted está aquí o están allí en casa escuchando, hermano, pero a veces, hermano, no escuchamos la voz de Dios. No estamos escuchando, hermano, oyendo la voz de Dios. ¿Ha oído usted la voz de Dios esta mañana, hermano? ¿Ha oído la voz de Dios en esta semana? El problema, hermano, es que nosotros podemos quizá leer, podemos escuchar, pero estamos oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo la voz del Señor. Segundo lugar, dice, hermano, el que hace. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la palabra de Dios. Dice el que oye y hace. Yo le pregunto, hermano, ¿usted se preocupa, hermano, por obedecer, por hacer la palabra de Dios? Tercer lugar, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis 1:3, el Señor Jesucristo mismo dice, hermanos, que es bienaventurado el que lee estas profecías, esta palabra, el que lee la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted lee, hermano, la palabra de Dios? Hermano, si la Biblia, la palabra de Dios, es la clave que nos ayuda en momentos, hermano, donde las tormentas golpean nuestra vida, ¿usted lee la palabra de Dios, hermano? Y en cuarto lugar, algunos ya están contentos diciendo, ya va en el cuarto, pero voy a volver al primero. En cuarto lugar, hermanos, en ese contexto general, el Señor Jesucristo dice allí en Mateo 13:23 y Mateo 24:15, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente dice el que lee, pero dice el que entiende estas palabras. Yo le pregunto, hermano, ¿usted está entendiendo? ¿Usted se está preocupando por entender la palabra de Dios? ¿Por qué lo hago? Porque el pastor lo dice. No, hermano, no lo dice el pastor, lo dice Dios.
Hermano, no es porque lo predica tal conferencista, es porque la palabra de Dios lo dice, hermano. Nosotros debemos hacer, hermano, porque Dios lo dice. Y aunque yo no estoy convencido, hermano, en mi carne de que eso es, pero si Dios lo dice, eso es así, hermanos. Y eso es lo que va a traer bendición a mi vida. Hermano, entonces yo le pregunto, ¿usted entiende la palabra de Dios? ¿Se ha preocupado por entender la palabra de Dios? No, yo no la entiendo. Ahí que la entiendan los demás. No, hermano. Por eso es importante, hermano, que usted ore al Señor y le diga, Señor, hazme entender, hazme saber, hazme saber. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, nosotros necesitamos, hermano, entender que el oír la palabra de Dios tiene que ver, hermano, primeramente, hermano, con estar atento a la palabra de Dios. Estar atento, hermanos. Hermano, aproveche la oportunidad de tener predicación para que esté atento a la palabra de Dios. Hermano, una de las cosas que a mí me han ayudado en mi vida cristiana es el recordar predicaciones, hermano, que yo he escuchado. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios, yo me he preocupado por estar atento a la palabra de Dios. Y usted mismo lo sabe, yo le he dado aquí ejemplo de eso, hermano, yo le he recordado mensajes que hemos escuchado en el pasado y que han quedado en mi corazón porque, hermano, hemos estado atentos a la palabra de Dios. El problema, hermano, es que nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios, hermano, pero salimos del templo, hermano, y se nos olvidó que se predicó. ¿Por qué? ¿Por qué se le olvida a usted que predicamos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no estamos atentos a la palabra de Dios. No estamos atentos a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, el que oye es aquel que está atento a la palabra de Dios. Pero no solamente atento, hermanos. Cuando uno está atento a la palabra de Dios, hermano, oír la palabra de Dios tiene que ver, hermano, con recibirla en nuestro corazón. Y recibirla con mansedumbre, con un corazón, hermano, un corazón tierno. Ya leímos ahorita ahí en Santiago 1:21 que dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, hermanos. Pero mire, hermano, lo que dice Segundo de Reyes 22:19. ¿Qué hizo, hermanos, que un corazón se enterneciera, que hubiera lágrimas y se quebrantara un corazón, hermano? El estar atento, el estar recibiendo la palabra de Dios con un corazón humilde, hermanos. Segundo de Reyes, mire lo que dice, segundo libro de Reyes 22. Y Dios aprecia mucho esto, hermano, gente que está atento a su palabra, gente que no quiere, hermano, que desprecia la palabra de Dios. Dios no está contento, hermanos. Pero mire, hermano, Dios se agrada de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que ponen su corazón dispuesto a oír lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Segundo de Reyes, hermanos, 22 y versículo 19, hermanos, dice la Escritura: y tu corazón se enterneció. Voy a leer el versículo 18, hermano. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis, a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado, contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Dice la Biblia, hermanos, también yo te he oído, dice Jehová. Mire, hermano, muchos se preguntan, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no oye? Yo te pregunto, ¿has estado atento a su voz?
¿Has escuchado su voz? ¿Has estado dispuesto a que Dios te hable a tu corazón? Hermano, la Biblia dice que oír la palabra de Dios es estar atento a ella y es recibirla, hermano, con mansedumbre. No solamente oír la palabra de Dios es estar atento y recibirla, pero es atesorarla, hermanos. Atesórala, hermano, como un tesoro, que sea algo especial para ti. Dice Deuteronomio 6:6. Dios le dice al pueblo de Israel que cuando escuchen la voz de Él, la palabra de Dios, la atesoren en su corazón, la atesoren en su vida. Deuteronomio 6:2 dice, guárdala, guárdala. Oír la palabra de Dios, hermano, es estar dispuesto a no solamente atesorarla, sino a guardarla. Dejarla allí, hermano, en tu corazón. No dejar que la palabra de Dios, hermano, salga de ti, sino que esté allí, hermano, tú la guardes, la atesores. Pero también, hermano, Deuteronomio 6:8-9 dice, retenda, que la retengamos, hermano, la palabra de Dios. Hermano, yo le pregunto, usted, al escuchar la palabra de Dios, usted pone ese sentido en su corazón, hermano. Al leer la Biblia, hermano, usted pone ese sentido de estar atento a ella, de recibirla. Es por eso, hermano, que algunos no pueden decir amén a las verdades bíblicas, hermano, porque no están atentos, porque no están recibiendo con mansedumbre. Oh, hermano, cuando tú recibes la palabra de Dios, tú escuchas una verdad, hermano, viene a tu corazón ese gozo de decir amén, amén, gloria a Dios, gracias, Señor. Perdónanos, Señor, por esto que estoy haciendo. Pero sabe, hermano, el problema es que oímos, pero no lo oímos de la manera, o escuchamos solamente, hermano. Es como muchas veces, a mí me ha sucedido esto. Yo creo que esto es algo que a usted también como varón le ha sucedido, que la esposa le dice, está platicando la esposa y de repente se para la esposa, ya no platica, y uno le dice, sí, dime. No, es que no me estás escuchando. Sí, escuchamos, pero no oímos, hermanos. No oímos. Y aquí reconozco delante de todos. Pero sabe, hermanos, la verdad, hermano, es que estamos aquí. Sabemos que está hablando, que está gritando aún el predicador. Pero sabe, hermano, no estamos atentos. No estamos recibiendo, no estamos atesorando, no estamos guardando, no estamos reteniendo la palabra de Dios. Y eso nos hace adormecer, hermanos. Eso nos hace estar pensando en qué vamos a hacer al final. En que cuándo se terminará esta pandemia. ¿Cuándo podré ir a pasear? ¿Hasta cuándo voy a tener que traer este cubrebocas? Hermano, estemos atentos a la palabra de Dios, hermanos. Segundo lugar, hermanos, la Biblia nos dice, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dice, hay que oírla, pero hay que hacer la palabra de Dios. El que hace, ese es el que permanece firme, es el que toma decisiones prudentes y sabias, el que hace. Y ya vimos también allí en Santiago, hermano, que nos anima y nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir entonces hacer la palabra de Dios? En primer lugar, hermano, quiere decir practícala. Practica la palabra de Dios. Hermano, Dios nos dice qué manera debemos hablar, qué manera debemos vestir, cómo debemos conducirnos, qué es lo que a Dios le agrada y qué no agrada a Dios. Practica la palabra de Dios, hermano. No, las modas te dicen, hermano, de qué manera te debes vestir, pero de la manera que agrada a Dios, solamente la Biblia te lo dice. Hermano, practica la palabra de Dios. Deuteronomio 6:1 dice que obedezcamos la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios es practicar la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 y Josué 1:8, hermano, nos hablan de seguir la dirección de la palabra de Dios. ¿Qué hacer, hermano? Haz la palabra de Dios. ¿Cómo? Sigue su dirección. Sigue la dirección.
Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir y para instruir en justicia. Sigue la dirección de la palabra de Dios. Josué 1:8, Dios le dice a Josué, no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Sigue su dirección. Eso es practicar, eso es hacer la palabra de Dios, practicarla, obedecerla, seguir su dirección. Pero Deuteronomio 6:7, hermanos, y Deuteronomio 6:20 al 25, ¿qué es hacer la palabra de Dios? Es enseñar a otros la palabra de Dios. Hermano, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Óyela, está atento a ello, recíbela, atesórala, guárdala, reténla. Haz la palabra de Dios, practícala, obedécela, sigue su dirección y enséñala a otros. La pregunta es, hermano, ¿estamos haciendo esto con la palabra de Dios? Nos quedamos muy cortos, hermanos, en el entendimiento de decir, es que yo oigo, pero yo asisto, yo soy fiel a los cultos. Pero cuando vas a los servicios, ¿oyes la palabra de Dios? Cuando sales del servicio y vas a casa, ¿haces la palabra de Dios? ¿Practicas la palabra de Dios? ¿La obedeces? Tercer lugar, hermano, Apocalipsis 1:3, el Señor Jesucristo mismo dice que hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué es leer la palabra de Dios, hermano? ¿Qué tiene que ver, qué es lo que involucra el leer la Biblia, hermano? No solamente, hermanos, poder pasar las páginas, pero sabe, hermano, el leer la palabra de Dios tiene que ver, en algunas ocasiones, hermano, usted tiene que nada más ir leyendo, lectura y pasando páginas, sí, porque es importante leer, pero hermanos, en la lectura, hermano, también cabe el que usted tiene que escudriñar, hermanos, es meterse un poquito más allá, hermano. Está leyendo, hermano, y usted se detenga y usted empiece a pensar en ese pasaje. Sabe, hermano, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, hermano, llama la atención. Y hermano, entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos escudriñarla. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras. A vosotros, ¿qué os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, aquí podemos conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Escudriña la palabra de Dios. El leer, hermano, tiene que ver también, hermano, con detenerse, con mirarla. Algunos, hermanos, no miran la palabra de Dios, hermano, hasta que hay otra oportunidad de venir a la casa de Dios. Dice la Biblia, hermanos, ahí, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente, el que mira. Salmo 119, hermano, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Oh, hermanos, es algo tremendo, hermano, perder la vista. Pero sabe, hermano, que el salmista dice, Señor, abre mis ojos. Y no está hablando de los ojos físicos. Aunque algunos, hermano, cuando empiezan a perder la vista, ahora sí le dicen al Señor, Señor, si tú me das la vista, ahora sí yo voy a leer tu palabra. Pero hermano, desde ahorita que usted tiene su vista, o que quizá usted batalla en su vista, esfuércese y dígale, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Leer, hermano, la palabra de Dios es importante. Y número 4, hermano, entender la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Entender, dice la Biblia, hermano, en el Salmo 1:2, que necesitamos meditar la palabra de Dios. El Salmo, hermanos, en Josué 1:8, Dios mismo le dice a Josué, medita en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios, hermanos, para entender la palabra de Dios se requiere meditar en ella. Párate, hermano, a pensar en la palabra de Dios.
Esa palabra meditar, hermano, nos da la idea en la manera en que algunos animalitos comen su comida, como las vacas. Ellas comen, hermanos, las vacas comen, y usted las puede observar, hermano, y pareciera que saborean, hermanos. Saborean lo que están comiendo, no terminan, hermano, no terminan. Y todavía pasan unas horas o pasa tiempo y ellas vuelven, hermano, estas vacas vuelven a tener un proceso de su alimento. Lo disfrutan, hermanos. Eso es lo que da la idea de meditar. Tráelo a tu mente, tráelo aquí, medítalo, piénsalo, consérvalo aquí. Medítalo mientras caminas, mientras vas a tu trabajo. Medítalo. Segundo lugar, hermanos, memorízala. Salmo 119, 73 nos habla acerca de esto. De poder, hermanos, memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para entenderla. Hermano, no es que el pastor sea mejor que usted y por eso él entiende la palabra de Dios. No, hermano. No es que otros hermanos tienen más tiempo y por eso ellos entienden la palabra de Dios. Hermano, Dios hace saber su palabra a quien está dispuesto, hermano, a leerla y a entenderla y a meditarla y a memorizarla. Ahora, hermano, sí, Dios ha puesto hombres que, como en el caso de Nehemías, dice que Nehemías, Esdras y otros hombres líderes hacían entender las palabras al pueblo. Pero, hermanos, aún en un tiempo especial, personalmente, Dios te hace entender la palabra de Dios. Ahora, hermanos, dijimos, hermanos, si la clave para permanecer firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida es la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, dijimos, oye la palabra de Dios, está atento a ella, recíbela con mansedumbre, atesórala, guárdala, reténla. Segundo lugar, haz la palabra de Dios, practícala, obedécela, sigue su dirección y enséñala. Tercer lugar, lee la palabra de Dios, escudriñala y mira atentamente en ella. En cuarto lugar, entiende la palabra de Dios, medítala y memorízala. Pero ahora, hermanos, quiero que pensemos, si la palabra de Dios, si la Biblia es la clave para estar firme cuando golpean con ímpetu las tormentas en la vida, entonces, hermanos, nosotros necesitamos leerla, oírla, hacerla, leerla y entenderla. Pero ahora, hermano, quiero que pensemos por qué. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué necesitamos oír? ¿Por qué necesitamos hacer? ¿Por qué necesitamos leer? ¿Y por qué necesitamos entender la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos. En primer lugar, porque es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios inspirada por Dios. Es la palabra de Dios preservada. Es la palabra de Dios iluminada, hermanos, para nosotros. Y eso lo podemos ver ahí en 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, Salmo 12:6, Salmo 119:89, Mateo 24:35, Juan 14:26, Juan 16:13 y Efesios 1:18. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos oír, debemos hacer, debemos leer y debemos, hermanos, entender la palabra de Dios, hermanos. Simplemente, hermano, porque es, hermano, la bendita palabra de Dios, inspirada, preservada e iluminada. Segundo lugar, hermanos, porque es viva y eficaz. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. No es una palabra muerta, hermanos. Esta palabra es viva, hermanos, y es eficaz. Eso nos dice Hebreos 4:12. Tercer lugar, hermano, no solamente porque es viva y eficaz,
sino porque es más cortante que toda espada de dos filos, hermano. Siguiente lugar, hermano, número 4, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Oh, hermanos, si nosotros entendiéramos todo lo que trata de decir aquí el escritor a los hebreos con este pasaje, habla de todo el ser, hermanos. Dice que parte el alma y el espíritu. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros confundimos lo que sucede en nuestra alma, nuestro espíritu. Pero la palabra de Dios, hermano, penetra de tal manera que separa esa parte, hermano, del asiento de las emociones con la convicción del Espíritu Santo. Porque muchos, hermanos, toman decisión, pasan al altar por emoción. Porque realmente no escucharon, simplemente se emocionaron porque el predicador predica de una manera, porque Dios le usa, o porque dijo en su predicación tiene gracia para decir algunas cosas, aún hasta chistes. Y yo he visto, hermano, personas que ni siquiera están atentos al mensaje y al final pasan a tomar una decisión. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando uno está atento, cuando uno está dispuesto a que Dios hable, la palabra de Dios, hermano, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y luego dice, hermano, las coyunturas y los tuétanos. También habla, hermano, de otra área en nuestra vida, lo que es nuestro ser, hermano, que penetra y aparta, hermano, separa, nos hace saber la condición en que nos encontramos para tomar decisiones correctas. Número 5, hermano, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso debemos oírla, hermano, por eso debemos hacerla, por eso debemos, hermano, practicarla, hermano, porque discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no hemos tenido pensamientos e intenciones que cuando venimos y escuchamos un mensaje, Dios nos dice, hey, tú estás mal, detente de esa decisión? Yo tengo un mensaje que prediqué aquí, hermano, no tomes esa decisión, porque Dios entiende, discierne los pensamientos, las intenciones. Ha habido quienes a mí me han dicho, pastor, yo quería hacer esto, pero Dios habló, Dios me dijo que no. Porque Dios discierne, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones. Un hombre una vez reclamó a su familia y le dijo, porque yo hablé con ese hombre y le dijo ese hombre a su familia, ustedes le dijeron todo lo que yo soy. Ustedes le dijeron cómo es mi vida. No, es la palabra de Dios quien conoce a cada quien. Es Dios quien conoce, y a través de su palabra el Espíritu Santo le hace saber, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 6, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor no nos ha hecho saber, el Espíritu Santo no nos ha hecho saber a través de su palabra, ese hombre eres tú, como le dijo a David? David dijo que ese hombre debería morir, y Dios le dice a David, pues ese hombre, David, eres tú. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no nos ha dicho, ese hombre eres tú, ese joven eres tú, esa señorita eres tú, ese esposo eres tú, esa esposa eres tú? Arrepiéntete, arregla tu vida, busca al Señor, haz cuentas con Dios. Ese cristiano eres tú. ¿Por qué, hermanos? Número 7, dice Primera de Pedro 2:2, hermanos, porque es alimento para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 1:19 dice, número 8, hermano, porque es la palabra profética más segura. Número 9, hermanos, porque es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Número 10, hermano, Salmo 119:105 dice, porque es lámpara y luz, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Número 11, hermanos, 2 Timoteo 3:16 dice, porque enseña. Número 12, porque redarguye. Número 13, porque corrige. Número 14, porque instruye en justicia. Número 15, porque da sabiduría. Salmo 119:98 y Salmo 19:7. Número 16, porque aconseja. Salmo 119:24. Y número 17, hermanos,
porque es pecado no hacerlo. Cuando tú no oyes, cuando tú no haces, cuando tú no lees, cuando tú no entiendes la palabra de Dios, hermano, es pecado. Oseas 8:12 nos dice la Biblia que el Señor mismo le dice a su pueblo: ustedes despreciaron mi palabra. Ustedes no quisieron mi palabra. Y por eso Dios trajo juicio, hermano, porque el no oír, el no hacer, el no leer y el no, hermanos, el no entender, hermanos, la palabra de Dios es pecado. Jeremías 6:10 también Dios le dice al pueblo que ellos desecharon su palabra después de que Él les mandó una y otra vez desde temprano la palabra de Dios, y ellos despreciaron la palabra de Dios. Jeremías 7:13, Jeremías 7:24 y 26. Entonces, hermanos, yo le quiero recordar en esta tarde que es importante, hermanos, que nosotros oigamos la palabra de Dios y la hagamos. Que nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios, que nosotros entendamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, es la clave para que cuando vengan las tempestades, hermano, nosotros podamos vencer, podamos salir victoriosos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque es alimento para hacer crecer espiritualmente, porque es la palabra profética más segura, porque es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque es lámpara y luz, porque nos enseña, porque nos redarguye, nos corrige, porque nos instruye en justicia, porque da sabiduría, porque nos aconseja y porque es pecado, hermanos. Termino con esto, hermano, queriendo, hermano, que esto que el escritor, un escritor anónimo mencionó esto acerca de la Biblia, pero queriendo, hermano, que esto quede en nuestro corazón al final de este mensaje. Leo esto, hermano, cito esto que un autor desconocido mencionó. No sé, hermano, no estoy seguro si hay más. No sé si yo escribí todo lo que este escritor menciona acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pero con lo que vemos en esto, hermano, que él menciona, nos abre el panorama, hermano, de la importancia de lo que es la palabra de Dios en la vida de un creyente. Alguien dijo de la Biblia: este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene la luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema central. Nuestro bienestar es su propósito. La gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar nuestra mente, debe gobernar nuestro corazón, debe guiar nuestros pasos. Léela con calma y con frecuencia y en oración. Nos ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a entender, hermanos, que las tormentas vienen, hermano, eso no lo podemos evitar, pero tú puedes permanecer firme, hermano, porque tenemos la palabra de Dios. Pero para que permanecer firme, hermanos, necesitamos nosotros oír
hacer, leer y entender la palabra de Dios. Que quiere decir, hermano, estar atento a ella, recibirla con mansedumbre, atesorarla, guardarla, retenerla, practicarla, obedecerla, seguir su dirección, enseñarla, escudriñarla, mirarla con atención, meditarla y memorizarla, hermanos. Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros podemos tenerla y abrirla libremente, Señor. Leerla en casa, predicarla, enseñarla, atesorarla, Señor. Vivirla, Padre. Hay países, Señor, donde no tienen tu palabra, ni siquiera un versículo, Padre. Hay países donde la tienen, pero no les es permitido, Señor, leerla, ni practicarla, ni predicarla, ni vivirla, Señor. Oh Padre, nosotros tenemos esa bendición y tu palabra dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Pero más, Señor, que estar pendientes en ese sentido de que se nos va a demandar, Padre, necesitamos tener un amor por tu palabra, Señor. Pues toda la bendición que tenemos, Señor, por ella. Oh Padre, ayúdanos. Perdónanos, Señor, en esta tarde. Porque muchas veces, Señor, nosotros hemos descuidado tu palabra. Y se ve el resultado, Señor, como predicamos esta mañana, en la firmeza de la vida cristiana. Creyentes, hermanos, Señor, creyentes se están dejando vencer por las circunstancias, por las adversidades, porque su firmeza estaba puesta en las emociones y sentimientos y no en tu palabra. Pero aún, Señor, los que por tu gracia podemos estar todavía en tu camino, no estamos exentos, Señor. Y no es porque nosotros hemos sido fieles a tu palabra en todo el sentido, Señor. Tenemos que reconocer que ha habido momentos que hemos descuidado, Señor. Perdónanos, Padre, pero queremos tomar decisión en esta tarde de hacer de tu palabra, Señor, algo parte de nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor. Así con sus rostros inclinados, ojos cerrados, hermanos. En esta tarde, hermano, antes de regresar a casa, antes usted de terminar la transmisión allí en casa, yo le quiero animar a que medite. Usted está escuchando, oyendo la palabra de Dios. Usted está haciendo la palabra de Dios. Usted está leyendo la palabra de Dios. Usted está entendiendo la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, antes de terminar este servicio, antes de que usted corte esa transmisión, yo le animo a que usted tome un tiempo para hablar con Dios y arregle cuentas con el Señor y haga compromiso con el Señor. Hable con Dios. El Señor conoce, hermano, la Biblia dice que a través de su palabra Él nos hace saber aún las intenciones y los pensamientos que hay en nosotros. Doble su rodilla, hable con Dios, pídale al Señor de su gracia. Habrá alguien en esta tarde, ya veo hermanos que están orando en sus rodillas, pero habrá alguien que podrá decir, pastor, o allí en su hogar, habrá alguien que podrá decir sinceramente, pastor, Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón. Esta mañana, esta tarde, yo necesitaba escuchar ese mensaje. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que dirá, pastor, ore por mí? Dios me ha hablado. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Allí en casa, si alguien ha tomado alguna decisión, háganoslo saber a través de los mensajes para estar orando por usted. Habrá alguien en esta tarde que dirá, pastor, yo no tengo la seguridad de la vida eterna. Si yo muriera hoy, yo no estoy seguro a dónde irá mi alma. Yo no sé, yo no estoy seguro, tengo temor de morir. La Biblia dice que Dios le ama y el Señor Jesucristo le está esperando que usted crea en Él, que usted le reciba como su Salvador para darle vida eterna. En el Señor Jesús hay vida eterna. El pecado nos condena al infierno,
pero Cristo nos da vida eterna. Usted en esta tarde entiende y reconoce que usted es pecador, que su pecado le separa de Dios, le condena al infierno, pero usted entiende y cree que Jesucristo es el único que le puede salvar. Yo le invito, le animo, reciba al Señor Jesucristo, pídale al Señor Jesús que le salve y le dé vida eterna. ¿Habrá alguien así en esta tarde? Allí en casa usted quiere tomar esa decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Yo le invito a que reciba a Jesucristo como su Salvador. Pídale al Señor Jesús que le dé vida eterna. Pídale que le dé seguridad eterna. Si usted quiere tomar esta decisión, háganos saber y nosotros podemos ayudarle y guiarle en oración de fe para que usted pueda aceptar a Jesucristo. Pero si en este momento usted está decidido a tomar esta decisión, si usted quisiera pedirle a Jesucristo que le diera salvación, yo le invito a orar de esta manera. No que la oración le salva, es su fe en Cristo, pero la oración es el medio por el cual pedimos salvación. Ore de esta manera allí en su corazón, allí donde está usted, hable con Dios. Con su boca, pídale al Señor Jesucristo que le perdone y le salve. Vamos a orar y usted repita después de mí. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de escuchar tu palabra. Ahora yo entiendo, Señor Jesús, que hay una condenación por el pecado. Y yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me condena, me separa y me condena a vivir por la eternidad en un lugar de castigo. Pero te doy gracias porque tú un día moriste en la cruz y diste tu vida para pagar por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque yo creo con todo mi corazón que tú eres el único que me puede salvar. Te ruego me perdones, ruego me limpies de mi pecado con tu sangre preciosa y me des la salvación y la vida eterna que yo necesito. Yo creo con todo mi corazón que tú eres el único que me puede salvar, el único que me puede dar vida eterna. Te acepto en mi corazón como mi Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta decisión, si usted ha pedido al Señor Jesucristo que le perdone, le salve, le dé vida eterna, usted le ha confesado su pecado, usted ha creído en Él como su Salvador, la Biblia dice que el Señor no miente. Todo aquel que a Él viene dice que Él no le echa fuera. Él le da vida eterna. Si usted ha tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, le invitamos a que nos lo haga saber. Nosotros queremos orar por usted, queremos ayudarle a seguir conociendo más de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos una vez más poder estar aquí reunidos, el poder reunirnos con nuestros hermanos ahí en casa, los que están siguiendo la transmisión. Bendícenos a nosotros, ayúdanos a regresar con bien a casa, cuídanos, protégenos en esta semana, Señor, guárdanos en nuestras dificultades, Señor, tú sé nuestro sostén, danos de tu gracia, Señor, para seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Antes de salir, recuerde, allí hay antibacterial y Dios les bendiga.